Así, con fanfarrias, con alegría, con himno incluido, llegaba el euro. Entraba la nueva moneda que cambiaría la economía europea. El euro llegó, sí, con fanfarrias y con él la subida de precios en los gastos más comunes. Tareas cotidianas como ir a comprar el pan, tomar un café en el bar de tu barrio o pasar una tarde de cine se encarecieron en aquel momento por el redondeo al alza en primer lugar. A ver, un café en un bar pasó de costar unas 100 pesetas, 60 céntimos, a €1, ¿eh? O sea, hoy un café nos cuesta 1,30, 1,50, más menos, ¿eh? Es decir, ahora más del doble que antes. Una cerveza la pagabas a 120 pesetas, 72 céntimos. Hoy el precio medio suele estar por encima de los €2, ¿eh? Más hacia los 2,50. Bueno, depende también del sitio. Bastante más del doble. A principios del siglo, una barra de pan costaba alrededor de 50 pesetas, 30 céntimos. Hoy la barra, bueno, pues ronda los 70 y de ahí para arriba, llegando al euro en muchos casos. Un bote de leche, unos 55 céntimos, hace 20 años, litro y medio. Actualmente un bote de leche, bueno, una de las marcas líderes, €1,25 por ahí. Una entrada de cine, en la época de Los Otros de Amenábar, ya han pasado 20 años, ¿eh? O de la primera película de Harry Potter, el precio estándar de una entrada era el equivalente al del Día del Espectador de hoy, ¿eh? Los precios de las entradas, 3,60, 3,90. Actualmente muchos cines cobran €8, incluso más por ver una peli. Y así todo. Ojo, los precios públicos también sufrieron un redondeo al alza, ¿eh? La OCU denunció que los mayores incrementos se dieron en las tarifas de correos. Y claro, entre el redondeo al alza, cuando empezó a circular la moneda y lo que se ha encarecido la vida en estos 20 años, podríamos pensar que el euro es una moneda, bueno, más inflacionista que la peseta, ¿no? Pues no. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. Si echamos la vista atrás y analizamos la evolución de los precios entre el 61 y el 2001, vemos que la tasa de inflación promedio durante esa época fue del 8,5%. En cambio, entre el 2002 y el 2021 pasado, la tasa de inflación promedio ha sido del 2%. Fíjate la diferencia entre una moneda y otra. A ver, hay muchos flecos, muchos detalles que vamos a intentar explicarte con Juan Rollo, economista y editor de culturarsc.com. Juan Rollo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Paco. Buenos días, encantado de saludarte. Feliz año, Juan. Bueno, se cumplen 20 años del euro. ¿Es para celebrarlo? Sí. Yo creo que es una historia de éxito. Es al final, bueno, pues un conglomerado de países que decidieron al final aunar esfuerzos y, bueno, pues generar lo que se denomina en economía de escala, que es decir, vamos a ir todos en vez de cada uno a hacer la guerra por nuestra cuenta contra, sobre todo en aquella época, Estados Unidos y el poderoso dólar. Hoy en día hay nuevos agentes en el mercado, ¿no? Como China o India, ¿no? Y Europa la única manera que tiene es de ir conjuntamente, ¿no? Por eso es una pena que todavía haya países, ¿no? Que algunos hayan salido y otros que ni siquiera se sumaran, ¿no? Pero en cualquier caso, los que se sumaron realmente es una historia de éxito y sobre todo que tiene mucho que ver en momentos complicados como los actuales, ¿no? De una crisis donde a lo mejor medidas populistas hubieran sido mucho más perjudiciales para la economía y para la sociedad en general. Bueno, pues vamos a ir de menos a más, no vaya a ser que muramos de éxito antes de terminar la entrevista. Oye, no obstante, es un aniversario deslucido, ¿no? Es decir, ahora mismo el euro está experimentando el mayor repunte de la inflación en su corta historia. España está sufriendo, lo hemos dicho estos días, un alza interanual de los precios del 6,7%. Alemania hasta noviembre del 5,4%, ¿no? En ambos casos, las más elevadas en los últimos 30 años. No es el mejor escenario para el aniversario de una moneda, estarás de acuerdo ahí, ¿no? Bueno, al final hay que entenderlo dentro de un contexto de una crisis brutal como la que hemos tenido y también de una política también hasta cierto punto dopada, ¿no? De lo que es la economía, de lo que son los mercados financieros, con esas ingentes cantidades de dinero que está, ese maná que está viniendo desde Europa, también en Estados Unidos, también ha habido un maná a base de incentivos fiscales, de compras de deuda pública por parte de los diferentes bancos centrales, que de alguna manera este alza en las bolsas, en los mercados financieros, que también, por un lado, es verdad que efectivamente estamos pasando una crisis brutal, pero fíjate cómo los mercados financieros están en máximos históricos, que también tiene
su explicación, ¿no? En parte por esta creación artificial, me atrevería a decir, de dinero por parte de los bancos centrales, que son al final los que deciden el precio, ¿no? Y en cualquier caso, tú apuntabas muy bien a la inflación. También tiene temas muy concretos, ¿no? El precio de la electricidad, por ejemplo, pues también afecta muchísimo, ¿no? El precio del petróleo también afecta muchísimo, ¿no? Y al final realmente el euro lo tenemos que poner en contexto con el dólar, porque al final el euro como tal no vale nada. El euro es una divisa contra otra divisa, ¿no? El euro lo tienes que comparar con el dólar, con la libra esterlina, con el yen japonés, con lo que quieras, ¿no? El euro como tal realmente no vale nada si no lo cambiamos con otra divisa. Claro, si la inflación actual nos coge con la peseta, ¿qué estaría pasando ahora? Pues sería un desastre porque caeríamos también en tentaciones populistas también, a base de devaluaciones de nuestra moneda, a base de inyectar muchísimo más dinero todavía en la economía, pero fíjate, inyectar mucho más dinero en la economía a unos tipos de interés, desde luego, nada agradables como los actuales, porque tú hacías muy bien alusión a la inflación, ¿no? Y la inflación está muy relacionada con los tipos de interés. Las hipotecas hoy en día, muchas hipotecas que estén a tipo de interés variable, están pagándose, no sé, el 1% de tipo de interés, ¿no? Cuando yo empecé en los años 90 a trabajar, las hipotecas podían estar perfectamente en el 16%, ¿no? Fíjate ese coste financiero que se repercute sobre empresas, sobre familias, en fin, sobre activos, y realmente eso al final, claro, afectaría muchísimo a la economía. Tú imagínate que España, de forma independiente, la peseta de forma independiente, tuviera que ir al mercado a endeudarse. Pues desde luego no pagaría el 0%, el 1%, ¿no? De tipos de interés, pagaría infinitamente más, con lo cual el euro por lo menos fortalece a economías, bueno, pues como la española. Claro, pero que una moneda sea más o menos inflacionista también depende, ¿no? Lo has mencionado de la política, o mejor dicho, de la politización que se puede hacer de ellas, ¿no? Porque la peseta convivió gran parte de su vida con una dictadura y el euro no. Claro, por supuestísimo. Al final, una economía cerrada, una economía autárquica, en los primeros años sobre todo de la dictadura, pues desde luego es más independiente de fluctuaciones en el exterior, ¿no? Cuanto más te abras, tienes más interconexiones, hay más factores que afectan a esa estabilidad de esa moneda y desde luego también, pues le hace mucho más complejo, ¿no? tomar decisiones. Pero fíjate que tú hacías alusión a esa inflación en la que estamos viviendo ahora, ¿no? En ese redondeo, ¿no? De qué pasó con el euro, y es cierto, ¿no? Esas picarescas, ¿no? Oye, un euro 100 pesetas. No, perdona, un euro son 166 pesetas, ¿no? Pero fíjate que hay otro factor fundamental que ha contrarrestado, ¿no? Ese redondeo, que es la tecnología. La tecnología ha abaratado muchísimo un montón de productos. Tú mira cualquier televisión, ¿no? Cualquier televisión, como mis padres se compraron la televisión a plazos y se compraban la lavadora a plazos. Hoy en día, pues desde luego, las televisiones se han abaratado muchísimo. Los teléfonos móviles, tú fíjate la productividad que tiene un teléfono móvil, la capacidad que tiene de mandar datos, de navegar a través de Internet a unos precios que realmente son extraordinarios si los comparamos con los precios que tenían los teléfonos móviles, por ejemplo, pues en los años 2000 o en los inicios, ¿no? de este boom de la tecnología. Estaba mirando algunos de los precios y sí, efectivamente, es cierto lo que dices, ¿no? Si lo miramos así, hay cosas que hoy con la peseta pues sería impensable, ¿no? Comprárnoslas, ¿no? Volviendo a la rubia, a la pela, a la peseta, en 20 años sufrió una inflación anual del 8,5%. Esto significa que perdió el 80% de su valor. En cambio, el euro, aun con la que está cayendo, ha sufrido en 20 años una inflación del 2%. ¿Es, por lo tanto, el euro menos inflacionista? ¿Se puede decir así? ¿Menos inflacionista que la peseta? Claro. ¿Una moneda puede ser menos o más inflacionista? Dependerá de la economía que la sostenga, ¿no? Y dependerá, en muchos casos, también, como te decía yo, dopada, ¿no? Por cómo está la situación de los tipos de interés de los bancos centrales. Porque al final, ten en cuenta que cuando hay mucha inflación, los bancos centrales no pueden hacer otra cosa más que subir tipos de interés. Si suben los tipos de interés, aumentan los costes financieros de las familias y de las empresas, con lo cual lastran la economía, ¿no? Por eso, en momentos de crisis, los tipos de interés habían bajado tanto y estaba el Euribor prácticamente a cero, ¿no? Y por eso teníamos muchas veces los pequeños ahorradores, ¿no? Que iban a su banco, a su caja de ahorros, bueno, no hay cajas de ahorros, no, pero a su banco a pedir un plazo fijo y, oiga, que es que no le puedo dar un plazo fijo al 0%, porque yo no puedo colocar ese dinero sin riesgo tampoco a unos tipos de interés diferenciales, ¿no? Con lo cual, realmente, al final, yo creo que la clave es que haya monedas que se
sostengan en economías fuertes, en economías que sean capaces de hacer frente a los problemas estructurales, ¿no? Que sobre todo esos desequilibrios, ¿no?, que existen en Europa, que a lo mejor no adolece otra economía también muy fuerte como Estados Unidos o las emergentes, ¿no?, como India y como China, que tienen muchísima más capacidad también de recorrido, y es sobre los que nos tenemos que enfrentar en la economía mundial, en una economía globalizada, donde los productos europeos tienen que competir con productos americanos, con productos chinos, ¿no? Y si se producen o se fabrican o se benefician otros países, pues desde luego en Europa pues no van a poderse crear todos los puestos de trabajo adecuados para tener un crecimiento sostenible. Bueno, continuamos con lo bueno que ha traído el euro. Para muchos, estabilidad económica, a pesar de lo que está cayendo, pero estabilidad económica y sobre todo capacidad de crecimiento. ¿Estás de acuerdo, no? Supongo. Totalmente. Y sobre todo lo que ha traído es evitar esos riesgos que yo comentaba antes, ¿no? De esas devaluaciones, ¿no? Que en otros momentos con la peseta se han hecho, que al final lo que hacen es empobrecer, ¿no? Nosotros artificialmente lo que hacemos es devaluamos nuestra moneda. No es que se deprecie por el mercado, por compras y por ventas. No, es que es el propio gobierno el que dice, mira, mi moneda ahora va a valer menos. Eso a corto plazo provoca que, lógicamente, nuestros productos sean más competitivos en el exterior, pero en definitiva estamos empobreciendo a la economía española, a la sociedad española, ¿no? Eso, gracias a Dios, con el euro ya no va a poderse ser utilizado, ¿no? Con lo cual el euro, de verdad, yo creo que es una buenísima noticia, tanto por la realidad, que es esa estabilidad que tú muy bien aducías, como con los riesgos que nos evitamos de esas medidas populistas, como puede ser una devaluación de la moneda por parte del gobierno. Claro, en aquel momento sí que preocupaba la pérdida de autonomía monetaria, financiera, que el Banco de España, bueno, pues se quedara sin la posibilidad de no sé, por ejemplo, de devaluar la moneda nacional, ¿no?, en caso de que fuera necesario. Está claro que hoy tenemos, bueno, quizá menos autonomía que antes, pero bueno, que tampoco ha pasado nada, ¿no? Claro, no ha pasado nada. A pesar de todo, al final lo que hemos hecho ha sido trasladar esas decisiones, ¿no? Y en definitiva, esas decisiones también de inyectar dinero artificialmente en la economía, ¿no? Como salvaguarda, lo ha hecho el Banco Central Europeo y no lo ha hecho el bancos, el Bundesbank o el Banco de España o el Banco Nacional de París, ¿no? Lo ha hecho ahora de una manera coordinada, con lo cual, al hacerlo de una manera coordinada, sustentada sobre todo en economías muy fuertes, lo que ha conseguido es una financiación muchísimo más barata, ¿no? Que si lo hubiera hecho España con su peseta, desde luego no hubiera conseguido estos tipos de interés tan agradables, ¿no? Y en las pasadas crisis, como con Grecia, pues muy parecido también, ¿no? ¿Goza de buena salud el euro 20 años después? Sí, al final el euro siempre está relacionado con el dólar. Quiero decirte que la cuestión no es tanto que nosotros tengamos salud, sino cómo la tienen los demás también, ¿no? Por eso al final, fíjate cómo las fluctuaciones entre divisas son muy complicadas, ¿no? El euro hoy en día está a $1,13, o sea, por cada euro te dan 1,13 dólares, pero es que ha llegado a estar en el año 2008 a $1,6, ¿no? Donde a cual los turistas españoles que iban a Estados Unidos eran los reyes del mambo. Claro, su moneda valía el doble casi que el dólar, ¿no? Pero por otro lado también ha llegado hasta 0,86, es decir, por un euro solo te van $0,86, ¿no? Estas fluctuaciones tienen mucho que ver también con estas políticas de tipos de interés, con cómo se remuneran esos plazos fijos que yo decía antes de los particulares, y realmente son problemas macroeconómicos donde estamos evaluando la relatividad de una economía como la europea, fragmentada, muy descentralizada, con otra como la americana, muy flexible, ¿no? Y ahí están en esos juegos de poderes entre ambas macroeconomías. Muy bueno, y a modo de curiosidad, para cerrar, todavía hay sin canjear, y ya se han quedado sin canjear, esos 1.575 millones de euros en pesetas. No sé si tú eres nostálgico, tendrás alguna pela por ahí en algún cajón, Juan, o no, o ya no te queda ninguna. Tengo pesetas y tengo billetes de 100 pesetas que me regalaba también mi tía abuela Pilar, que me regalaba cuando las comuniones y los cumpleaños, esas cosas, y además iba al banco y los cogía nuevecicos. Y yo los tengo nuevos totales. Tengo ahí un taco de billetes de 100 pesetas que me hace una ilusión. Bueno, pues yo entiendo que serán ese tipo de gente pues nostálgica, ¿no? Que tiene ahí ese dinerito. Con 1.500 millones son muchos millones. Son muchos millones. La verdad es que sí. Pero bueno, mucho también se habrá perdido, vete tú a saber, ¿no? Dónde puede estar, ¿no? Pues imagínate antes, ¿no? Pues la gente que lo guardaba en los colchones, vete tú a saber qué ha pasado con ese dinero, si luego al final pues ha fallecido quien sea y se ha tirado ese colchón y estaba ahí el dinero guardado, yo qué sé lo que ha podido pasar. Bueno, un día de estos hablaremos de precisamente eso, ¿no? Si hoy es rentable guardar ese dinero en los colchones con todo el contexto económico que tenemos, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento.
Juan Rollo, economista y editor de culturarsc.com. Como siempre, un placer. Gracias y buenos días. Feliz año. Feliz año a todos tus oyentes también. Un abrazo, Paco, a todos. Gracias, buenos días. Y 20 años, hace 20 años, los reyes de hace 20 años, bueno, pues eran evidentemente distintos a los que son hoy, ¿no? Yo recuerdo, Marta, recuerdo que un año, esos regalos que no pides y que te aparecen, me pusieron